Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, bienvenidos. Ahora sí, vamos a empezar este cuarto artículo de la fe según el credo de los apóstoles, y que comenzó haciéndolo, esta distribución, lo comenzó usándolo el catecismo romano hace 500 años, prácticamente, casi 500, ahorita en 46. Se nos faltan todavía 21 años, ¿no? En el 2046 van a ser 500 años del catecismo romano. Y ya estamos con el nuevo catecismo al estilo, o sea, usó el esquema general del catecismo romano. Entonces, artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Okay? Entonces, hablamos de la pasión de Cristo. Esta es esta sección, ¿no? Y en la vida de Cristo ya vimos, y ahora es, la vida, primero la vida privada, de la vida oculta, y luego la vida pública, aunque brevemente vimos, y ahora estamos viendo la pasión y muerte de Cristo. Y lo vamos a estar viendo un rato. Pero están estas secciones, los 3 párrafos de esta sección. Primero, Jesús e Israel. Luego, el segundo párrafo de esta sección va a ser Jesús murió crucificado. Y tercer párrafo, Jesús fue sepultado. Okay, y estas 3 son muy importantes para establecer y ayudarnos incluso doctrinalmente, porque no queda uno de estos metidos ya en el nudo de nuestra fe. Si queda algún hilo de estos sueltos, se podría desmoronar todo. Si Jesucristo realmente no murió, entonces no resucitó. Es que si no murió, no resucitó. Solo se puede resucitar lo que murió. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, como dice 1 Corintios capítulo 15. Entonces San Pablo nos dice eso, que si Jesús realmente no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados. Entonces, wow, sí son cosas importantes lo que vamos a ver hoy, ¿no? Ok, 571, vamos a ver estos números, ¿no? Hasta el 594 o algo así, creo. Ok, entonces, 571, yo la primera frase. El misterio pascual de la cruz y resurrección de Cristo, el centro, puse centro. Es el centro de la buena nueva, ok, entonces es el centro. El misterio pascual es el centro. Misterio pascual, ¿qué es? La cruz, es decir, la pasión y muerte, y resurrección. ¿Sí? Los dos lados de la moneda de nuestra redención. ¿Sí? Porque si Jesús, como digo, ¿no? Si Jesús no hubiera muerto, pues no habría resurrección. Y como sí fue resurrección, entonces sí hubo también muerte. Es que nuestros hermanos separados les cuesta mucho decir eso, ¿no? No que Jesús murió, eso sí lo aceptan, pero de que Dios murió. Pero es que si Jesucristo es Dios, ¿no murió Dios? La experiencia de la muerte, perdón que insisto, pero creo que es importante lograrlo articular para entendernos bien. No olvidemos, la persona de Cristo es la persona divina, el verbo eterno, el logos de Dios. Esa es la persona, es una persona divina. ¿Okay?
Pero esa persona tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tomó sobre sí una naturaleza humana. No una persona humana, no son dos personas ahí, es una sola persona, la persona divina, pero que tiene una naturaleza divina y una naturaleza también humana. Entonces, como él sí, literal, es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿tuvo la experiencia de la muerte? Sí. Pero ¿quién tuvo esta experiencia? La persona. O sea, cuando yo me muero, ¿quién va a tener esa experiencia de la muerte? Esta persona que soy yo, ¿no? Entonces, la persona de Jesucristo es una persona divina con una naturaleza humana. Y su naturaleza humana realmente se separó el cuerpo del alma. Sí fue, es decir, sí experimentó la muerte. Entonces, esta persona murió, sí. ¿Que le pasó algo a su divinidad? No, no le pasó nada. Pero sí lo experimentó, sí. No como Dios, pero sí como hombre. Pero es que Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, sí es de Él, pues. Entonces, su cuerpo y su alma sí se separaron. Entonces, sí murió. No Dios, pero la persona tuvo esta experiencia de la muerte en su humanidad. Y por lo tanto, Dios, podemos decir que Dios no puede morir. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sí murió, sí. Dios murió. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tuvo la experiencia de la muerte humana, sí. Porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, como hombre, o sea, su naturaleza humana sufrió eso, entonces la persona sufrió eso. Bueno, experimentó eso. Entonces, como lo experimentó, sí murió, sí. Como nosotros nos va a pasar a nosotros igual. ¿Y qué nos pasará al final de cuentas? Nada. Nos vamos donde nos corresponde y recibiremos también después nuestro cuerpo resucitado. A fin de cuentas, ¿qué nos habrá pasado? Nada. Digo, nos cambiamos nada más del lugar donde estamos y fuimos a donde donde nos toca. Pero lo ponemos así, tan como para nosotros es un acontecimiento tan dramático, porque solo conocemos esta vida aquí. Um, tememos permitir que Dios hubiera tenido esa experiencia. Tememos decirlo, pero no teman. Es cuestión de razonamiento, de recta razón. ¿Ok? Y ojalá que eso, sí, me gustaría que preguntaran si no está claro. Sí, sí. Pensamos eso. Y lo que pasa es que como no hay nadie aquí que murió y ya está aquí entre nosotros todavía, es que hasta los ateos piensan que la muerte terminó todo. Están equivocados, obviamente. Y no están pensando en lo que es la subsistencia del alma. Porque el alma, si es espiritual, y recta razón nos enseña, ¿no? Nada más pensar las cosas claramente, nos damos cuenta de que usando recta razón, las capacidades de abstracción, etcétera, nuestras, demuestran que hay un alma espiritual y que subsiste, porque el alma no puede morir. El alma espiritual no puede morir. El espíritu no muere. Porque ¿cómo se muere? Morir es descomponer. Si es simple, ¿cómo se descompone? Si es simple, ¿cómo se descompone? No puede descomponerse porque no está compuesto. Es espíritu. Sí. Y con eso hace abstracciones. Y por eso sabemos que es espíritu, porque hace abstracciones.
Entonces sí, ve, está, pero esa es difícil para nosotros reconocerlo por eso. Pero con recta razón, o sea, pensándolo con claridad, etcétera, pues ya podemos ver claramente que sí. Si Él es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces sí tuvo esta experiencia que nosotros tenemos, pero siendo Dios, es incólume ante esto también, ¿no? Es una persona divina que tuvo esta experiencia. Y él no como nosotros, sí pudo resucitarse a sí mismo. Nosotros no estamos conectados así directamente a ninguna divinidad, no es parte de nuestra naturaleza, pero era parte de su doble naturaleza de él, sí, verdadero Dios y verdadero hombre. No, sí vamos a resucitar, pero no por nuestro poder. Nos va a resucitar Él. En cambio, Jesús se resucitó a sí mismo. ¿Por qué? Porque siendo Dios y estaba conectado a su divinidad, su alma, y estaba conectada a su divinidad, su cuerpo estaba en el sepulcro, pero conectado a su divinidad, porque ya era su naturaleza. Y como Dios no muere, Dios es Dios, Dios puede, o sea, si es su naturaleza, seguirá siendo su naturaleza. Entonces ya su alma, lo tomó su alma y su cuerpo y los reunió de nuevo en la resurrección. Entonces él, sí, Dios lo va a hacer. Bueno, a nosotros nos va a tocar hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Algunos dicen que ya va a ser así ahorita. Algunos dicen, pero tranquilos, no creo. No. Nada indica que sí. Sí, todavía hay muchas cosas que hay que pasar. Pero sí, no sé si eso ayuda un poquito. Pero sí es maravilloso el hecho de la vivencia de Jesús. Se entendería, gracias, muy buena pregunta. Bueno, lo que se entiende es que estaremos, como es el cielo y así, y es nuestro estado definitivo, se entendería que estaríamos en nuestro mejor momento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿No? De hecho, está curioso porque los que han tenido experiencias de allá, ellos comentan, ¿no? Ya estaba no, ahí estaba mi abuelita, no sé qué, pero no se vio tan abuelita, ¿no? Y dicen, ¿no? Dicen que la ven en su plenitud. O sea, sí lo pudieron reconocer, su interrelación con uno, pero ya no era exactamente como esta foto que vieron que justo antes que falleció, como esa foto. No. Pero se dieron cuenta que era esa misma persona. Algo como cuando los apóstoles en camino de Emmaús, por ejemplo, no reconocieron a Jesús hasta la fracción de pan. Exacto. Pensaba que era el hortelano, perdón. Y así, ¿no? Es que sí, así es. Entonces, probablemente, o sea, Jesús apareció en su plenitud humana también. Entonces, es que como no reconocieron eso, ¿no? Pero sin embargo, luego se dieron cuenta que sí es Él. Se dieron cuenta que sí, aunque parecía en un inicio que no, o más bien no lo reconocían. Sí, está muy interesante todo eso. Bien, entonces 572. Igual, inicio de la frase, según yo, ¿no? La iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras. Ok, entonces, o sea, los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica, concreta. O sea, sí fue crucificado, fue flagelado, y es curioso ese mismo dato, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la sábana santa, de lo que sabemos nosotros, solo podría haber sido de Jesús. Porque
era un tipo, se nota, era un tipo crucificado, sí, que además lo habían flagelado. Podría haber otros con eso, flagelados, crucificados, pero con una corona de espinas y luego roto la nariz, así, no sé qué. O sea, son datos del Evangelio que aparecen en la sábana santa que demuestran que el de la sábana santa es Jesús. Porque crucificados, que habían sido flagelados y coronados de espinas, ¿cuál? No. Entonces sí, evidentemente es él, ¿no? Entonces sí, son detalles de historicidad también que nos ayudan. ¿Has visto cómo nuestra religión no es nada más una mitología ahí en el aire? Que Dios así apareció y dejó el libro y lo que sea. No, es que hay datos, personas, acontecimientos que coinciden además. No, es demasiado eso como para decir que la religión es una patraña, son mitologías, son mitos nada más. En este caso no. Quizás todas las otras religiones sí, pero esta no. Es que es lo interesante, ¿no? Por eso me encanta cómo empieza, o sea, el capítulo 3 de Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas, a lo mejor lo vimos en Apologética. Lucas capítulo 3, desde el versículo 1, sí checaron esto. Está interesante esto. A ver, Lucas 3, 1 y siguientes. Sí, por favor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Uturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene. Y luego siga. En el pontificado de Anás Okay. y Anás Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ok. Y luego. Y se fue por toda la región del Jordán, proclamando el bautismo de conversión para perdón de los pecados. Ahí está, gracias. Okay, entonces, o sea, todavía por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Que Juan en el desierto, entonces uno dice, sí, Juan en el desierto, pues, obvio, normal, etc. Pero desierto, ¿qué? ¿La Sahara? ¿Desierto dónde? Hay desiertos en muchos lados, entonces, y como no dice cuál desierto, nos podríamos quedar como Monte Olimpo, Zeus ahí en el Olimpo, ¿y eso qué es? Pero dice luego, en el Jordán. Esto ya ubica un lugar conocido hoy, un lugar concreto, un río con nombre. Ahí. Ok, Juan, entonces Juan pegado al Jordán. Y luego Caifás y Pilatos y todo esto, personajes conocidos. Y luego además dice, en el año 15 de Tiberio César. Hasta la fecha. Entonces tenemos fecha, lugar, personas, acontecimientos. No, pues esto no es una mitología. Es hasta comprobable o no, falsificable o comprobable. Porque ahí están los datos. Y resulta ser que entonces si históricamente se ubicara Tiberio César 40 años antes, entonces ya no coincide con Poncio Pilato, o ya no coincide con Caifás y Anás, o ya no coincide con Herodes, en tetrarca de no sé dónde y así, ¿no? En Galilea, etc. O sea, ya no coincidiría. Pero como están los datos exactos y estos años así comprobables, y además los otros datos comprobables, o personajes comprobables, que están diciendo que están en esos mismos tiempos, y de hecho, por lo que sabemos, por fuentes externas, sí coincidían en el tiempo estas realidades,
No, pues es que eso se llama historicidad. Las cosas sí sucedieron, están narrados, o digo, es pruebas de que las cosas sí sucedieron. Son signos de credibilidad de todo esto. Credibilidad, ¿por qué? Porque sí hubo Tiberio César, que coincidía, esos años coincidía con Poncio Pilato, con Herodes, con Filipo, con Anás y Caifás y con Poncio Pilato. Y además el Jordán, entonces ya tenemos hasta dónde. Sí, no, es sólidamente fundamentado en la historia, no es una mitología cualquiera. Ya es religiosidad, ya es signos de credibilidad por lo menos, ya hay signos de credibilidad, razones por las cuales acceder, o sea, asentir con mi inteligencia, porque pues va con recta razón. Razonando bien, coincidimos con lo que dice ahí los testigos. Los testigos que dice cosas que históricamente son verosímiles y además testigos diciendo que es así, pues es bastante creíble, ¿eh? Es lo que hacen los detectives, ¿no es cierto? Y a ver, ¿tú qué dices? Y a ver, cuéntame. Y tú cuéntame. Y luego investigando y viendo y qué fecha y cuándo fue. Y esto hasta con las autopsias, etcétera, a ver si coincide. Y si todo coincide, a ver, ¿dónde está el gabaril? ¿No? El martillo de juez. Ya, reo. ¿No? Conclusivo. Bien. Ok. Gracias. Pero ya. Ok. Párrafo. Entonces, párrafo primero, Jesús e Israel. Ok. Entonces, esta primera sección en este cuarto artículo. Y hay tres cosas aquí. Jesús y la ley, Jesús y el templo, y Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. El 573, pensé que ya lo habíamos visto. Yo también la primera frase, pero 573, antes de ver párrafo 1. La fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús. ¿Has visto? Bueno, lo que acabo de explicar, por así decir, con recta razón, lo vemos ahorita dicho así concretamente en este número, ¿no? Sí podemos ver las circunstancias de la muerte de Jesús, etcétera, y hasta ubicarlos en la historia por las personajes mencionadas, por los acontecimientos y los lugares, y hasta coincide, y hasta hoy hasta tienen identificado, ok, entonces esto es Colinita, Monte Calvario, y esto es el Santo Sepulcro, y esto es Belén donde nació Jesús, y esto, o sea, hasta tenemos identificado esos lugares. Y por ejemplo, este gran acontecimiento que nosotros mismos se desarrolló ante nuestros ojos estos últimos 20 años, en Magdala. Pues que hubo la posibilidad, se compró el terreno, se tiene que hacer análisis arqueológico cada 10 metros o algo así, tienes que hacer 3 metros cuadrados y no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Resulta que Magdala está en las orillas del lago y resulta que ahí mismo, en uno de esos descubran una sinagoga del siglo I. Además, con una de esas piedras únicas, sabíamos que existía por algún dibujo, etcétera, etcétera, que tenían los judíos de antaño. Y resulta que o sea, abajo de la tierra, o sea, arqueológicamente lo sacan, y está una de esas piedras que no tenían todavía, Israel no tenía vestigio real, así, de una de esas piedras, está mencionado, pero no habían visto ninguno. Y en esta sinagoga de Magdala estaba. Ya hicieron, hicieron réplica y se queda ahí, y la otra se lo llevaron al museo. Pero ahí están todas esas piedras. Y por lo tanto, ya excavando, etcétera, etcétera, estas piedritas de entrada a la sinagoga es la entrada a la sinagoga. Y Jesús
estuvo y predicando en todos los pueblos, en las sinagogas de todos los pueblos vecinos. Cuando estaba en Cafarnaum está a 7 kilómetros. Probablemente hasta primero. Y dice, y expulsando demonios. María Magdalena, ¿qué sabemos de ella? Jesús, primero, ella era una mujer de vida, por decir, de vida incorrecta. Sin embargo, y Jesús le expulsó de ella 7 demonios. Es lo que dice el Evangelio. Y en este Evangelio, Marcos 1:29, por favor. A ver, vamos a ver este texto. Sí, el que es, levanta la mano el que lo tenga, por favor. Marcos 1:29. Sí. Ahora acuérdese, Jesús está en Cafarnaum en el momento, con Pedro, en la casa de Pedro, etc., en Cafarnaum. Okay. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Ok, eso es Cafarnaum. ¿Y luego? Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Sí. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Ok. ¿Y ahora qué versículo es la que sigue? 6. 36. A lo mejor es 39 lo que está. Okay, El 39 es, y 39. recorrió toda Galilea. Y aquí está. Okay, entonces le sinagogas. encuentran Pedro y ellos, etcétera. Y maestro, todos te buscan y no sé qué. Y dice, tenemos que ir a los otros lugares. Entonces, 1:39. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. ¿Dónde fue? Magdala. Espéreme. Galilea. Está en Cafarnaum. Tantito más al sur, que es 7 kilómetros de Cafarnaum, está Magdala, en Galilea. Y se fue por toda Galilea, predicando en las sinagogas. Hemos visto que hay una sinagoga en Magdala, está ahí. Hoy se puede estar ahí. Hoy se sabe que está ahí. Y predicando y expulsando demonios. Y María Magdala, ¿de dónde es María Magdalena? Magdala. Entonces, ahí es donde Jesús encontró a esa mujer y le expulsó 7 demonios. Entonces estuvo predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Dónde fue? A Magdala. O sea, no dijo se fue a Magdala, pero sí lo dijo. Lo dijo por lo que sabemos de Jesús y lo que sabemos de la arqueología. ¿Ves? Está fundamentado en datos históricamente comprobables. No es nada más así, mitología en el aire, no. De ese encuentro no. Hay encuentros de él con ella, pero no hay allí. No, sí, no. No hay. Sí. Bien, ok, entonces sí, bueno, para mí, por lo menos, no sé si se nota, me emociona eso. Sí, me emociona porque ver que sí estamos bien. Todo ese trabajo y lucha y todo esto, razonándolo, pensándolo, será, no será, etc. Sí, es creíble. Hay signos de credibilidad y estos testigos oculares de los eventos lo escribieron. Nos han dejado testimonio de esto. Y dieron la vida. Todos ellos dieron la vida por esto que nos han escrito. Entonces es como que no es ficción. No darías la vida por algo que tú sabes que tú inventaste. Digo, no creo. Puede haber algún loco, pero así, ¿tantos? No. Ok. Entonces, sí, ahí están escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús. 573. Ahora sí, párrafo 1.
Jesús y Israel, ¿ok? Entonces, primero, en 574, casi al final es lo que yo subrayé, lo que yo vi como síntesis. Jesús apareció, dice, a algunos, al malintencionados, sospechoso de posesión, blasfemo, falso profetismo. Es decir, lo que está expresando aquí es la interrelación de Jesús e Israel, pues Jesús y la ley y todo eso, pues sí le acusaban de ser malo. ¿Por qué? Porque curaba en sábado y cosas de estas, ¿no? Y expulsa por el poder del demonio y no sé qué. ¿Cómo? Si le acusa de ser blasfemo, pues lo que pasa es que solo él podría haber dicho esas frases. Entre todos los seres humanos, solo él podría haber dicho, yo y el Padre somos uno. O antes de que Abraham existiera, soy yo. Pues ¿quién más puede decir eso? Sin ser blasfemia. Bueno, es más, ¿quién más podría decirlo? Nadie. Y él sí lo dijo, entonces a ellos les parecía una blasfemia. Pero nada más que en el caso de él no era. En el caso de él era la neta, era la verdad. ¿No? ¿No? Yo sí, antes de Abraham, yo sí existía. Antes de Abraham, es más, él pensaba en verme, me vio y se alegró. Y yo también con él. Y dice, no, y todos, ¿ya has visto a Abraham? ¿Cómo crees? Sí, lo que pasa es que sí. Y la acusan entonces. Y le achacan de blasfemo, etcétera. Pero sí dijo la verdad. O sea, hoy sabiendo si ellos hubieran sabido que Jesús era Dios, y porque lo dijo, si hubieran creído eso, ellos también hubieran aceptado esas palabras que él decía. Pero como no lo creían, pues para ellos era blasfemo. Y así, entonces ante la ley, él rompía con la ley totalmente, hasta blasfemia. Terrible pecado. Sí es terrible el pecado de blasfemia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más puso algo? Ok. Entonces 575. Yo otra vez la primera frase en eso, ¿no? Obras, ¿ok? Obras y palabras. ¿Se acuerdan qué es obras y palabras? ¿Cómo se dice eso en hebreo? ¿Se acuerdan? Hay una editorial, de hecho, en México, que usan esa palabra como editorial Dabar. Dabar significa gestos y palabras. Okay, entonces aquí, obras y palabras de Jesús han sido un signo de contradicción. O sea, como dice Lucas 2:34, ¿no? Para mí eso es síntesis de esto porque ahí estaba, ¿no? O sea, incluso la generalidad del pueblo de Dios, etcétera, o sea, tenían problemas, ¿no? Con los fariseos fueron también interrelación polémica. Sí, eso, sí. Sí, pero para mis días no. Yo ya tengo 11, de hecho. Obras y palabras de Jesús han sido signo de contradicción. Habría que quitarlo de un y ya tengo mis 10. Voy a quitar el un. Sí, es lo que yo puse. Sí, sí, pero incluso para hoy, signo de contradicción. Y eso es la profecía de Simeón, ¿se acuerda? Este niño será signo de contradicción. Lucas, ¿no? Lucas 2, la profecía de Simón. Primer misterio de los dolores de María, ¿no? Los misterios dolorosos de María, los 7 dolores. Profecía de Simón es el primero, Simeón. Profecía de Simeón. Sí, y luego la pérdida de Jesús 3 días, etc. O sea, sí se acuerda de esas, hay 7. Okay. Bien, y es interesante ese rosario, porque son 7 misterios de 7 Ave Marías,
cada misterio. Entonces, es un Ave María menos que el otro rosario, pero son 2 Padres Nuestros y 2 glorias más. Entonces, literal, es un tantitito más largo que el otro. Pero los misterios son los dolores de María, ¿no? Por eso es muy interesante esa. De hecho, uno de los, cuando éramos seminaristas, uno de los seminaristas, mis compañeros, era polaco. Entonces, estamos ahí fuimos a una de las audiencias, etcétera, cuando el Papa Juan Pablo II todavía paseaba, y nos colocamos así en la barda, ¿no? Logramos colocarnos ahí, o casi, estamos allí, o en la segunda fila atrás, no sé. Y cuando él pasó, cuando estaba pasando, se le ocurrió al otro decir, bueno, se planeó pues, decir algo en polaco para llamarle la atención. Sí, dígalo. Le daba un poco de rubor, pero con nuestro empujo, nosotros empujando, sí lo dijo, ¿no? Y saludó, y Juan Pablo II, a ver, ¿quién dijo, no? Y él dijo, así, y dice, nos cambiamos rosario. Y el Papa, sí. Y saca su rosario, nada más que entonces, mi compañero se había olvidado llevar su rosario, por Dios. No tenía su rosario. Bueno, pero alguno de nosotros sí, se lo dimos y ya lo tiene, ya se lo dimos a Juan Pablo II. Pero el rosario que Juan Pablo II tenía ese día era de los 7 dolores de María. Por eso él cuando lo vio y dice, ¿qué es esto? Y yo de niño, yo lo había ya conocido esa devoción, ¿no? Y yo le dije, este es de los 7 dolores de María. ¿Y cómo es esto? Entonces ya ahí mismo lo explicamos. Pero entonces sí está. Pero es curioso, ¿no? Que el Papa ese día tenía ese rosario. Significa que ese día lo estaba rezando. Aunque sea una vez, ¿no? El rosario de los 7 dolores de María. Según tengo entendido, eso sí se le escapó, creo, a su secretario. El Papa Juan Pablo II rezaba los 4 ciclos de rosario todos los días. Es decir, los gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos todos los días. Y yo así, ¿no? Yo no tengo menos tiempo que él. Entonces, hay una cosa aquí con las prioridades quizás que falta. ¿Sí? Él los introdujo. En Rosarium Virginis Maria, ¿no? El documento, sí. Él los introdujo. Y además, impresionante, de veras. Literal, qué visionario, o sea que tenía toda la razón. Teníamos los misterios de la infancia de Jesús, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pasión y muerte de Jesús, y los misterios de su glorificación posterior, pero no teníamos ningún misterio de su vida pública. Y estos son los luminosos. Bautismo en el Jordán, y así, ¿no? Exacto, la autorrevelación en las bodas de Caná, la predicación de la palabra, la invitación a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Son misterios y son misterios de su vida. Hermoso. A mí sí me gustan mucho. Bien, 576. Pues la primera frase igual, bueno, frasecita no, la última parte de la primera frase. Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. 2, 4, 6, 8, 10. Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales. ¿Por qué? Porque contra el sometimiento a la ley, porque no cumplía, según ellos, no cumplía con el sábado y cosas, ¿no? Y para los fariseos, su interpretación por la tradición oral. Segundo, contra el carácter del templo de Jerusalén, ¿no? Y luego contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir, excepto a no ser que eres verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, eso añadí yo. Okay. Bien, entonces Jesús y la ley. Aquí estamos, 577. El inicio del segundo párrafo. Bueno, segunda frase ahí.
Dice, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Obviamente a la ley, ¿no? Sí, yo aquí solo usé 9, así que tengo un pilón por ahí que puedo usar después. No es cierto. Ok. Sí. am, puedes añadir si quieres, pero ya te pasas de los 9, de los 10. Entonces habría que escoger. Y bueno, por eso escogí yo eso. Sí. Y luego el 578. También inicio, más o menos, o sea, después del inicio, siguiente frase dice, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad. Es decir, Jesús, literal, Jesús, Mesías de Israel, tenía que sujetarse al cumplimiento de la ley, hasta en los menores preceptos, y según sus propias palabras, pues. Y entonces, los mismos judíos, si ven la segunda frase ahí, dice, los mismos judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad. ¿No? ¿Así? Entonces las transgresiones de la ley, y luego San Pablo que dice que ni ustedes que viven eso, pues han podido cumplirlo. Okay, entonces sí, pero por eso yo me quedé con la primera parte aquí, es decir, él como el Mesías se debe sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad. Pero obviamente está la ley externa y vivirla y etcétera externamente, o la ley en su realidad, la parte, el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque sea en sábado, entonces Jesús sí cumplió, pero aunque sea en sábado, debo soltar a esta persona, debo salvar a esta persona. Y así, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre, no, así dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Ok, sí. Bien. ¿Algún, no, nada? Ok, 500. Sí, sí. ¿Quién? Sí, por falta, por falta en un solo precepto, se hace reo de todo. Sí, sí, así está dicho. ¿Por qué? Porque transgrede contra el decálogo. O sea, es decir, no, es que yo solamente rompí una regla. Bueno, sí, pero rompiste el decálogo. Entonces, lo que está tratando, yo creo que una forma de entender mejor lo que está expresado ahí es, con fallar un solo precepto, puedo quedar perder lo que es el estado de gracia. Puedo estar en estado de pecado por fallarle una. ¿Ok? Entonces, por eso he transgredido contra la ley. Es decir, he perdido la gracia. Y entonces me debo pedir disculpas, debo pedirle disculpas a Dios antes de comulgar. Porque ya no estoy en plena comunión porque fallé contra una de las leyes, ¿no? No, ellos no tienen. Lo que tenían, ¿se acuerdan? Tenían los sacrificios, etcétera, pero los sacrificios de toros, o sea, la sangre de toros y de machos cabríos, etcétera, ¿eso va a quitar el pecado? Hasta la carta de los Hebreos dice que no. Pablo también menciona eso, ¿no? Entonces, sí, sí, nosotros, nuestro sumo sacerdote fue en su sangre y eso sí es suficiente. Porque sí paga el precio. ¿Por qué pudo pagar el precio Jesús? La sangre de Cristo sí puede valer y la sangre de un toro no. Porque es Dios. Él llega al precio. El precio es infinito. ¿Cómo llegas al infinito precio? Solo con un infinito. Nosotros no llegamos.
Somos finitos. Entonces, gracias a que Él es Dios. Sí, pero mártires, sí, bueno, yo doy mi sangre. Entonces, por el testimonio supremo mío, Dios lo toma en cuenta para bien mío, ¿no? Sí, de los judíos. Se supone que sí. Sí, ellos, bueno, la forma que se vivía antes, se necesitaba el sacrificio, se necesitaba el templo. No sé cómo lo hacen hoy. No sé la forma que la viven hoy. Pero que yo sepa, todavía tienen alguna forma de conmemorarlo hoy. Las películas no son. Sí, ok, pero sí. Lo que pasa es que las películas no son fehacientes, la verdad. La verdad. Por eso me preguntan, muchas veces me han preguntado eso, padre, ¿ya vio El Exorcista? No. ¿Pero por qué? Que no sé qué. ¿Por qué voy a ver qué dice Hollywood sobre esas realidades que ellos no tienen ni idea? Yo sí tengo algo de idea, algo. Y nada más estoy ahí. Ajá. ¿Okay? Sí. Al judaísmo. Ah, ah, ajá, ajá. Wow, sí, mire. En el dintel de la puerta, sí sí tiene su, y se tocan así la cabeza. Sí, es una de las tradiciones que tiene. Sí, sí, sí. Porque está en Levítico. Tienes que tener el dintel de tu puerta y no sé qué. Se ve que son ortodoxos, o sea, sí tratan de cumplir. Sí, está interesante. Sí, yo siempre he querido saber cómo haría un judío hoy para cumplir con toda la ley y sus preceptos y todo eso sí está medio difícil. Sí. Sí, lo que pasa es que eso sería trabajo. Nada más que con las máquinas, la máquina hace el trabajo, pero sí. Pero tampoco debe, si se acuerda, cuando habla de los mandamientos, en el tercer mandamiento, ahí en Éxodo capítulo 20, dice y no trabaja, el sábado lo guardarás y no trabajarás, ni tu esclavo, que en tu casa, ni tu buey, ni nadie va a trabajar, ni el ascensor. Digo, no sé, igual y sí, no lo sé. Por eso sí les he visto caminar, por ejemplo, en vez de ir en coche, tipo en sábado, ¿no? Entonces, pero hay solo un cierto número de pasos que pueden tomar también. Entonces tienen ellos que calcular cuánta distancia es y todo esto, ¿no? Sí está por eso digo, bueno, esa es la cosa, para cumplir con la ley hoy, digo, con las máquinas y todo eso debe ser más posible, pero por ejemplo, para comer, etcétera, tendría la señora que preparar todo el día anterior, desayuno, comida y cena, y así, ¿no? ¿Para qué? Y así, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí. Y por eso sí han hecho el esfuerzo, por ejemplo, en comida kosher. Yo he visto hasta los empaques
de algunas comidas, sí pones su signo, ¿no? De Aleph y no sé qué, kosher. Esto es kosher. Es decir, es comida pura. O sea, legalmente pura. No tiene las impurezas de haber tocado cerdo, y etcétera, ¿no? Así, según la ley. Entonces, sí está interesante. Y un rabino tiene que ir a la cocina de esos lugares y ver el proceso y etcétera para certificar que sí cumple con los requisitos de la ley. Y así. Sí es interesante cómo pero nunca le he pensado así. O sea, estoy todavía tratando de ver cómo harían ellos para poder cumplir con todo eso. Sí, ha de ser medio complicado hoy en día, ¿no? Porque toda la sociedad estamos muy avanzados sobre eso. Es como un poco como los menonitas, que también tienen esa manera, ¿no? Porque no pueden caminar más que ciertas distancias. Sí, sí, ya. Okay. Ya, iba a decir, ya entró. Okay. Por lo menos no es tigre. Dije, 579. Inicio de la frase y el final de esa frase. ¿Ok? Principio de integridad en la observancia, apreciado por los fariseos. ¿Ok? Es decir, este principio, ¿no? Jesús que cumplía con la ley así, y fue hasta apreciado, incluso por los fariseos. Él, cuando lo veían que él cumplía, etcétera, o sea, se quedaban. Entonces, hasta a veces le decían, maestro. Otros le decían, rabí. Tú eres maestro en Israel, cosas de estas, ¿no? Entonces, sí, como que medio también reconocían a Jesús como algo de eso, de cumplidor. Y como sí predicaba, pues como que era uno de los rabíes del tiempo, ¿no? De hecho, hay judíos que dicen eso, ¿no? Que Jesús lo reconocerían como un rabí de aquel entonces, un rabino. No de los oficiales, pero sí de los oficiosos. Okay. Sí. Ok, entonces 580. Ahora sí, la mitad pasando justo la mitad del número. Después de la cita de Isaías 42:6, yo puse, Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí maldición, ley. 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, Él tomó sobre sí los pecados de los hombres. Según el que no había cometido pecado, Dios lo hizo pecado. Así Jesús cumplió, cargó sobre sí, como dice Isaías capítulo 51 a 53, Él tomó sobre sí nuestras transgresiones, etc. Entonces sí está impresionante lo que está dicho ahí. Jesús tomó sobre sí, ¿ok? Por así decir, la maldición de la ley, es decir, el pecado de los hombres. Sí, Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los No tenemos quién es, no sé, no sabemos. Sergio, bueno, si me permiten a mí esto y no tiene fundamento, nada más es una conjetura, ya que no hay nadie y no han dicho nadie, pues yo digo, pues saber de alguien, lo que sí es un discurso trabado como pocos, es concéntrico esa carta. Bueno, es un discurso que mandaron como carta. Y es hasta concéntrico. ¿Cuándo has visto un escrito concéntrico? Con un centro. El centro de la carta de los Hebreos es 9:11. A ver, Hebreos 9:11. Y literal, es el centro casi exacto. O sea, es un versículo fuera del centro. Y acuérdense, los versículos los pusimos después.
Los pusimos 1200 años después. Sí, ahí está. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de su tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano del hombre, es decir, no de este mundo. No de este mundo, ahí está. Eso es el centro, el versículo central de la carta de los Hebreos. O sea, antes de eso, llamaríamos, no sé, tema A1, y después de esto, la siguiente cosa que se dice sería A2, el mismo tema, pero después completado. Y antes de A1, dividiríamos, está un tema B1, que coincide ese tema con otro tema B igual a B, pero después del A2, es decir, B2. Entonces tenemos un centro, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Aquí, creo que son 4 o 5 temas alrededor, que el mismo tema aquí es el mismo tema que aquí, pero siguiendo, o sea, pero después del anterior, la verdad está bien trabado, como ese es otro nivel. ¿Y quién era? Y por eso digo, ¿quién era, según lo que conocemos hoy, quién era el gran predicador además de Pablo? ¿Quién era el gran predicador del siglo I? El gran predicador después de Pablo, o además de Pablo, sería Apolo. Apolo. Entonces, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, Apolo era el predicador. Entonces, si la carta de los Hebreos no es de Pablo, y sabemos que no es de Pablo, no tiene nada de lo típico de Pablo, bueno, no, de los temas, pero de las formas, el estilo de Pablo, no tiene estilo de Pablo. Y entonces no es Pablo, pero sí es una predicación y una gran predicación, pues sí, sería. Pues entonces, ¿quién es el gran predicador? Pues podría ser Apolo. Yo lo mencioné con el cardenal Vanois, y es el que descubrió este esquema incluso de Hebreos, la carta de los Hebreos. Yo lo así, nada más, es que como clase que daba él, yo estaba. Pues sí, daba una clase, él daba eran puros clases, como diríamos, opcionales, así extras, pero yo 2 o 3 clases así en cada semestre. Si él daba clase, yo estaba ahí. Porque tienes una eminencia de estos y no vas a estar ahí. No sé por qué estás ahí. O sea, ¿por qué fui ahí si no era para estar con este tipo de mentes, ¿no? Entonces, por eso yo sí, cada clase que daba él, yo estaba. Entonces, y entre las clases, de repente, casi no hablaba, ¿eh? Él, su trabajo y ya se iba y no sé qué. Pero como me interesaba, yo estaba ahí, yo le preguntaba y muchas cosas así. Y entre estos yo dije, entonces del autor, y él dice, no sabemos. Así me dijo así. Diciendo que él sí tiene una idea, pero no puede decirlo. Y científicamente no hay forma de decirlo. Él que tiene la ciencia de esto, él sabe que no hay forma de realmente comprobar quién es el autor. Pero yo dije, pues a mí me late que podría ser Apolo. Lo único que hizo, no hizo más, me guiñó el ojo, nada más. Me hizo así. Y sí, no dijo más, porque él tampoco, o sea, siendo honesto, y él es científico yo puedo decir lo que quiera porque yo no soy científico en estas cosas, o sea, yo soy aficionado y me gusta mucho, pero no soy de nivel. Y él siendo de nivel, tiene que medir lo que dice también, etcétera. Entonces no dijo nada, pero sí me guiñó el ojo. Entonces yo, ok, entonces no. Digo, es una conjetura, por lo menos es una conjetura no tan descabellada. Probablemente había otros también predicadores, pero de los nombres que tenemos son esos. Y yo mismo pensando, igual Pablo menciona a Apolo precisamente por eso.
sea, ¿cuántos más predicadores había? Los que quieran. O sea, todos los discípulos, etcétera, ellos andaban predicando. Pero que mencionaran que Apolo, también en las comunidades, reconocido como gran predicador, etcétera. O sea, por algo está en la escritura mencionado su nombre. Y entonces una carta que esté allí, igual por eso por ahí dejaron también su nombre como predicador, porque esa predicación que se mandaba por carta, igual puede ser de él. Como la que hacemos con Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea, etcétera. Decimos que probablemente eran cristianos. Se convirtieron, ¿no? Entonces digo, por esa razón. Okay. Pero me divago y ya terminó el tiempo. Dios mío, acabo de ver. Y yo estoy apenas calentando motores y ya, y ya se nos fue. El último, entonces, 581. La primera frase igual. ¿Ok? Jesús fue considerado por los judíos jefes como un rabí. ¿Ok? Entonces, eso sería 10 y ahí está. Y sería síntesis, yo creo, de este número. Bien, pues hasta ahí llegamos y... pero ahí está. Y Jesús el templo, y Jesús la fe de Israel como Dios único y Salvador. Y luego resumen al final, pues ya no, ya. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, sería ya el 595, pues después del resumen de esta sección, 595 al 623, que terminarían siendo 28 números. Sí, toda la seccioncita, sí. 595 a 623. ¿Sí? Ok, esto sería. Sí. Y bueno, personalmente yo también lo encontré muy, muy fácil digitalmente, pero sí, yo reconozco como. Bien, pues sí, entonces vamos a dar gracias y ya. Logrando pararme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, buenas noches, gracias. Buenas noches.